¿Alguna vez te ha pasado que vas a cambiar esos dólares que te mandó un familiar o que ganaste trabajando remoto? Al ver la cantidad de pesos que te dan, sientes que rinden muchísimo menos y que tu economía personal se desajustó totalmente. Bienvenidos a Ecos del Relato. Hoy analizaremos un fenómeno profundo que está sacudiendo con fuerza la economía nacional y redefiniendo las reglas. La caída del dólar y la revaluación histórica del peso colombiano están cambiando todo de raíz y transformando el panorama financiero. Durante años nos acostumbramos a la idea de que el dólar solo subía, representaba una apuesta totalmente segura e invencible para todos. Guardar billetes verdes bajo el colchón era la mejor estrategia para proteger nuestros ahorros de la volatilidad del futuro incierto. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en los últimos meses de una forma sumamente sorprendente que ha desafiado todas las proyecciones. La moneda estadounidense ha tocado mínimos que no se veían en años, perforando barreras psicológicas importantes de manera imprevista y rápida. ¿Qué significa esto en la práctica real de cada día para un ciudadano que intenta planear su futuro financiero con cuidado? No estamos ante un simple número abstracto de las noticias financieras, sino ante un giro macroeconómico que altera directamente nuestro bolsillo. Este cambio profundo está transformando la manera en que ahorramos, gastamos, importamos e invertimos cada peso que ganamos con nuestro trabajo. Cada decisión económica que antes parecía obvia ahora requiere que lo pensemos dos veces porque las certezas anteriores han desaparecido completamente. Para entender este fenómeno sin enredos técnicos complicados, debemos mirar las dos caras de la moneda con mucha atención y objetividad. Por un lado, una revaluación rápida beneficia a quienes necesitan comprar productos del exterior con una capacidad financiera notablemente mejorada. Pero por otro lado, golpea de forma directa a los sectores tradicionales que dependen de la divisa extranjera para generar ingresos. Es un arma de doble filo que crea ganadores y perdedores, redistribuyendo la riqueza nacional de maneras inesperadas y a veces injustas. Analicemos punto por punto cómo impacta esta realidad cambiante tu día a día con decisiones concretas que afectan tu presente financiero. No se trata de teorías abstractas de expertos, sino de situaciones reales que tocan directamente tu vida cotidiana de manera tangible. En primer lugar, ¿cómo afecta esto a quienes reciben remesas o salarios en dólares de manera constante mes tras mes? Aquí está el golpe más sensible para millones de hogares colombianos que dependen de esta fuente para su sustento mensual básico. Si dependes de una mesada enviada por un familiar que trabaja en el extranjero, seguramente ya notaste una diferencia preocupante. Esos $500 que antes daban cerca de 2 millones de pesos, ahora apenas superan el 1.600.000 pesos colombianos. Esta pérdida preocupante afecta directamente tu capacidad de cubrir la comida diaria, pagar el arriendo a tiempo y sostener los servicios. Se trata de un recorte financiero silencioso que nadie autorizó pero que todos los hogares sienten con fuerza cada nuevo día. Lo mismo sucede con los profesionales independientes que cobran en dólares por trabajos remotos que realizan cómodamente desde sus hogares. Diseñadores, programadores y creativos que se sentían blindados contra la inflación local, ahora enfrentan un panorama lleno de total incertidumbre. Imagina que cobras $1.000 por un proyecto complejo que te tomó semanas completar con gran esfuerzo en tu computadora personal. Con la tasa actual, pierdes casi un cuarto de tus ingresos en pesos sin haber cambiado absolutamente nada en tu trabajo. Este complejo escenario obliga a muchos profesionales a replantear tarifas, buscar clientes internacionales o diversificar sus ingresos de forma urgente. Las estrategias que funcionaban perfectamente hasta hace poco ahora requieren ajustes drásticos para evitar caer en graves dificultades financieras imprevistas. Pasemos ahora al segundo grupo que se ve afectado de manera considerable por esta situación, los exportadores tradicionales de nuestro país. Colombia vive en gran medida de vender café, flores, petróleo y carbón al mercado internacional, cobrando siempre en divisas extranjeras. Cuando el dólar cae de forma pronunciada, estos sectores agrícolas e industriales reciben menos pesos por cada venta realizada en el exterior. Un caficultor recibe menos ingresos en moneda local aunque el precio internacional del grano se mantenga estable en los mercados globales. Esto reduce sus ganancias de manera dramática, complica el pago a trabajadores y puede forzar recortes difíciles de personal operativo. El impacto de esta crisis cambiaria se siente con fuerza en regiones enteras del campo que dependen de estas actividades comerciales. Los floricultores de la sabana de Bogotá, los petroleros del Meta y los mineros del carbón comparten hoy este mismo dolor. Sus costos operativos están fijados en pesos colombianos, pero sus ingresos dependen enteramente de una divisa débil que no pueden controlar.
Ahora cambiemos de perspectiva completamente para examinar con optimismo la otra cara de la moneda y ver quiénes ganan hoy. Los principales beneficiarios de esta situación son aquellos que necesitan importar insumos, maquinaria o productos terminados desde mercados internacionales. Si planeas comprar tecnología de punta, maquinaria especializada o vehículos importados, este representa un excelente momento para invertir con inteligencia. Cada peso colombiano vale más en términos de dólares, lo que incrementa notablemente tu capacidad de compra en el extranjero. Un empresario visionario que renueva sus equipos tecnológicos puede ahorrar millones de pesos simplemente decidiendo comprar en el momento adecuado. La misma maquinaria pesada que antes costaba una fortuna, hoy se consigue a un precio significativamente menor, aliviando tus finanzas corporativas. También se benefician enormemente las empresas nacionales que tienen deudas activas en dólares con entidades financieras o proveedores internacionales. Ahora necesitan desembolsar menos pesos para pagar el mismo monto en dólares, aliviando el flujo de caja corporativo casi de inmediato. Y no olvidemos a los viajeros entusiastas que sueñan con explorar el mundo y conocer nuevos destinos de manera más accesible. Pero aquí surge la gran pregunta que quita el sueño a tantos colombianos: ¿esta tendencia llegó para quedarse o es temporal? ¿Deberíamos ajustar nuestras finanzas asumiendo un dólar permanentemente bajo, o es prudente prepararse para un rebote repentino del mercado? Los analistas económicos más respetados se encuentran divididos en sus proyecciones sobre el comportamiento futuro de la divisa en Colombia. Algunos afirman que la inversión extranjera directa y las exportaciones sólidas sostendrán un peso fuerte durante un periodo prolongado y estable. Otros advierten que factores geopolíticos externos y variaciones en las tasas de interés internacionales podrían revertir la situación de forma repentina. Una reversión inesperada de la tendencia podría tomar por sorpresa a quienes no hayan tomado medidas de precaución financiera adecuadas. La verdad es que nadie posee una bola de cristal financiera para predecir el futuro del dólar con absoluta certeza técnica. Este momento representa una gran oportunidad y un reto simultáneo que exige decisiones inteligentes tanto a corto como a largo plazo. Ante este panorama de incertidumbre, la clave fundamental es evitar poner todos tus recursos económicos en una sola opción de inversión. La diversificación de activos se vuelve una estrategia vital para navegar con éxito este entorno financiero tan volátil e impredecible. Si posees ahorros en dólares, evita venderlos apresuradamente por pánico ante la caída del tipo de cambio en el mercado local. Mantén una parte en moneda extranjera como escudo y aprovecha el resto para realizar inversiones rentables en pesos colombianos ahora mismo. Para los emprendedores, es el momento idóneo para revisar a fondo sus estrategias de negocio, optimizando las compras internacionales y costos. Aprovecha las ventajas temporales de esta tasa de cambio baja para negociar con proveedores extranjeros antes de que la tendencia cambie. Quienes dependen de remesas o exportaciones deben activar su creatividad financiera y buscar canales alternativos de ingresos locales en pesos. La resiliencia económica personal se forja en estos momentos retadores, adaptando nuestros planes a las nuevas condiciones que impone el mercado. Recuerda siempre que la educación financiera es tu mejor escudo contra la incertidumbre del mercado de divisas en nuestro país. Mantente informado sobre las decisiones del Banco de la República para poder anticipar los movimientos financieros clave con total seguridad. Las decisiones gubernamentales y las políticas fiscales internas influyen de manera directa y constante en la cotización diaria del dólar. Entender este contexto global te dará una ventaja competitiva enorme frente a quienes toman decisiones basándose puramente en reacciones emocionales. Ninguna moneda sube o baja de forma eterna, los ciclos financieros son naturales e inevitables en toda economía de libre mercado. La preparación estratégica y la adaptación constante marcan la diferencia entre sufrir los cambios financieros o beneficiarse de sus oportunidades. La próxima vez que revises la cotización de la divisa, no mires solo cifras, sino un mapa de oportunidades estratégicas listas. Agradecemos sinceramente tu valiosa sintonía hoy en Ecos del Relato. Nos vemos en nuestro próximo vídeo para seguir aprendiendo juntos.